Hermanos, muy buenos días. Soy el pastor César Gómez de Casesa San Martín y le damos gracias a Dios por este hermoso día que nos acaba de regalar y que nos permitió respirar y ver las bendiciones de Dios. Hermanos, vamos a hacer una oración para entrar de lleno a la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la bendición que tenemos, Señor, de conocerte. Te pido, mi Dios, que esta enseñanza nos clarifique la visión, nos ayude para que alcancemos, Señor, tu bendición, tus misericordias, mi Dios. Porque de gracia recibimos, también de gracia tenemos que dar. Señor, te pedimos que abras nuestros oídos espirituales y nuestro entendimiento para que nosotros podamos alcanzar tus beneficios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues bueno, vamos a hablar de algo, de hablar de lo que está en Gálatas 4:18, de que es tener un celo por lo bueno, no un celo por lo malo. Dice la palabra de Dios en Gálatas 4:18, bueno es mostrar celo en lo, en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con ustedes. Hermanos, en la iglesia de Galacia habían algunos así llamados líderes que aparentemente tenían mucho celo, o sea, mucho cuidado, mucho esmero, mucha diligencia, ardor por los creyentes. Este celo no perseguía nada bueno. Había algo distorsionado dentro de esta búsqueda. El propósito era que los creyentes no vieran a Pablo como el gran dirigente que era. Estos líderes estaban buscando la simpatía de la iglesia. En Gálatas 4:17 dice, dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 4, versículo 17, dice, tienen celo por ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. Había una gran división, hermanos, ahí en Galacia. Por eso estamos leyendo ahorita la palabra, vean lo que dice, que era un celo de envidia, porque no querían reconocer el trabajo, no quería que reconocieran los de Galacia el trabajo de Pablo, sino que ellos pretendían buscar una manera errónea de distraer, de que se apartara ese corazón hacia Pablo, sino que ellos querían llamar la atención, porque Pablo pues, era un gran líder, y estos líderes, o los que estaban en Galacia discipulando, buscaban la simpatía de la iglesia. Pablo le hace un llamado a la iglesia a que sea celosa por lo bueno, aunque él no estaba presente, les estaba diciendo por medio de esta carta. Así es que, desgraciadamente, en el mundo hay ciertas diferencias, ciertas discrepancias, hay celos, envidias, pleitos, divisiones, pero yo creo que Dios siempre nos va, nos va a bendecir cuando nosotros estamos haciendo lo bueno. Así que vamos a hablar de tres celos que el creyente debe de manifestar. Primero que nada, eh, celo por el testimonio, por nuestro buen testimonio. ¿Cómo? Viviéndolo. Que de verdad que lo que nuestro testimonio sea bueno, que vivamos lo que predicamos, lo que enseñamos. Sabemos que hay ciertas dificultades, ¿verdad? Cuando hablamos una cosa y hacemos otra. Pero debemos de darnos cuenta de vivirlo, hermanos, porque muchas veces no nos damos cuenta de que estamos viviendo algo equivocado, algo erróneo. Y nos vamos metiendo en un problema atroz que incluso sin darnos cuenta, pues nos estamos deslizando. Otro celo por el testimonio es expresándolo, o sea, expresando lo correcto. ¿Por qué tengo que estar evangelizando? ¿Por qué tengo que hablar la palabra de Dios? Que yo exprese correctamente la palabra de Dios. Otra manera de vivir el testimonio, de tener un celo por el testimonio, es tener una buena actitud de compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Es importante que compartamos la palabra. Hay mucha gente que tiene miedo de hablar la palabra de Dios. Hay una atrocidad en su corazón que piensan que nunca van a salir y es tan fácil, hermanos. Si tan solo nada más expresáramos lo que hay dentro de nosotros, que es Cristo Jesús, lo lograríamos.
pero mucha gente lo que expresa adentro es el miedo, la inseguridad, la maldad, el rechazo, la tristeza, la amargura, y por eso no pueden predicar la palabra de Dios porque tienen eso en su corazón. Por eso se les dificulta expresar el Evangelio, compartiéndolo, ¿verdad? Que es la tercera cosa, ¿verdad? Que tenemos que aprender. ¿Cómo debemos de aprender a compartir la palabra de Dios, nuestro buen testimonio? La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es aliento de vida, pero el testimonio es importante, hermanos. ¿Cómo debemos de compartir nuestro testimonio? ¿Qué tengo que hablar delante de la gente? Cosas buenas. Debo de aprender a compartir mi testimonio. Mucha gente no habla de su buen testimonio porque todavía no ha hecho cambios en su vida. En su presente todavía vive con muchas dificultades, con muchas situaciones difíciles. Por eso no comparten su testimonio, les da miedo, porque no hay una referencia correcta en su vida, no hay una buena actitud en su vida. Otra manera de que debemos de tenérselo por nuestro testimonio es defendiéndolo, ¿verdad? Debemos de aprender a defender nuestro testimonio, que la gente no nos vea que a cada rato estamos comete y comete errores, y pedirle a Dios mucha sabiduría. Otro tipo de celo por lo bueno es tener un celo por la iglesia, hermanos. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo puedo tener un buen testimonio o una situación correcta en mi vida para ser un buen líder, provocando que haya un buen celo dentro de mí, ese celo por la iglesia? No hablando mal de los líderes. Muchas veces, híjoles, hay veces nos prestamos para hacer cosas de estar hablando mal de los líderes, poniéndolos abajo. Y a lo mejor dices, bueno, pues a lo mejor simplemente es un comentario, pero no, aún el comentario, si es malo ante el líder, ante cualquier persona, ante un pastor, ante cualquier diácono, ¿saben qué, hermanos? Es malo. No debemos de hablar mal de los líderes, ni de nadie, ni de un congregante. ¿Cómo puedo tener un celo por la iglesia? No criticando a los que ayudan. Hay mucha gente que nos damos cuenta que dice, no, es que yo puse más que tú, es que yo hice más que tú. Y la realidad es que nosotros lo estamos haciendo para Cristo. Desde el momento que decimos que ya lo estamos haciendo o que yo estoy haciendo más que los demás, te voy a decir algo, ya no funciona. Ya no estamos teniendo un celo por la iglesia. Entonces, no debemos de criticar a los que ayudan. Hay gente que ayuda cuando tiene tiempo. Hay gente que tiene tiempo y lo hace y lo puede trabajar bien. Pero hay gente que no tiene tiempo y en el momento correcto que se ha definido hacerlo, lo hace a la perfección, hermanos. Así es que no debemos de criticar. Es que él no lo hace esta persona. Yo hice más, yo estuve trabajando más, estuve evangelizando más tiempo que esta persona. No, hermanos. No debemos de estar criticando a los que ayudan. ¿Cómo se manifiesta también un celo por la iglesia? No dañando el carácter de otros. Hay mucha gente que se mete en la personalidad de las personas. Empiezan a juzgar, empiezan a criticarlos, empiezan a denigrarlos. ¿Por qué? Porque empiezan a ofender, a entrar la ofensa en su corazón, dañando el carácter de otros. ¿Ya viste cómo es esta persona? Es bien enojona. ¿Ya viste cómo? Ah, es que es bien tonta esta persona. Por eso nunca va a progresar. No debemos de meternos en la personalidad de las personas, hermanos. Eso es tener un celo por la iglesia. No desacreditando a la iglesia en público. Hermanos, esto es bien delicado. Hay mucha gente que se encarga de estar desacreditando a la iglesia, a los hermanos en Cristo. Les restan valor, los empiezan a dañar emocionalmente, empiezan
se juntan con otra persona para decir, mira, ya te diste cuenta? No, esta persona lo hace para agradarle al pastor, lo hace para agradarle a la pastora. Es bien barbero. No debemos desacreditar a los hermanos en público. Ora mejor por ellos. Pídele a Dios que los ayude. Pero yo creo que debemos de pedir más por nosotros, por estar juzgando y criticando a nuestros hermanos en Cristo, porque los estamos desacreditando. Y la más importante que es celo por Cristo. Esto es celo, tener celo por lo bueno. Como cuando el sacrificio que hizo, ¿verdad? Por nosotros es importante. Debemos tener un celo ferviente en nosotros. Cuando Cristo estuvo en el vituperio, ¿verdad? Que lo azotaron, lo castigaron, lo flagelaron. Celo cuando, por Cristo, cuando lo persiguieron. Cristo tuvo mucha persecución, hermano. A veces nosotros con nada estamos afligidos y nos sentimos muy, muy perseguidos por los demás porque creemos que están sobre nosotros y no es cierto, hermanos. En realidad no hemos sido perseguidos como a Cristo lo persiguieron, lo difamaron. Otro celo en nuestro Señor Jesucristo es por las pruebas. A mucha gente no nos gusta pasar por pruebas. Queremos que todo nos vaya bien, entonces, cuando una persona no quiere pasar por ciertas pruebas, hermanos, no va a madurar jamás. Es necesario que pasemos. La Biblia dice en Hechos que para que podamos entrar al reino de los cielos es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. No es nada, hermanos, lo que estamos pasando nosotros. Son mínimas, son cosas de verdad muy, muy ligeras a lo que pasó las pruebas de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia y la paciencia esperanza. Otro celo que debemos de tener por estar con nuestro Señor Jesucristo es cuando se te opone, cuando hay una oposición en tu vida, cuando se te oponen en el trabajo, cuando hay oposición en la familia, cuando hay división de criterios, se oponen, ¿verdad?, a nuestra vida. ¿Por qué estás en esa religión? Hay gente que se opone en todo. Cuando se oponen en la iglesia, es que vamos a hacer esto y de repente no lo hacen. No, es que no funciona así. Lo tenemos que hacer de esta manera. Y el tiempo sigue su marcha, hermanos, y no hacemos nada. Otro celo por nuestro Señor Jesucristo es en la doctrina, ¿verdad? En el Evangelio que nos dejó, la visión que Cristo nos dejó. Y la visión todo está en la Biblia, pero lo dice claramente en el Monte de los Olivos, cuando él predicó ahí en el Monte de los Olivos. Esa doctrina es tan grande, pero todo lo que dice muchas veces lo hacemos lejos, está muy distante en nuestras vidas. Así que, hermanos, lo importante que debemos de entender que en la historia de todo lo que Dios nos enseña de su vida es una formación cristiana correcta. Así que, hermanos, hay mucha gente que ha pasado por muchas situaciones, pero que la ha brincado. Así que debemos de entender que todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede como cuerpo, como iglesia, hermanos, es para bien, porque Dios quiere que alcancemos la meta, que seamos personas con desafíos, que tengamos de verdad ese deseo ferviente en nuestro corazón de hacer las cosas, tener un celo por lo bueno, no un celo por lo malo, de no ser tan inhumanos con la gente que no conoce de Cristo. Debemos de aprender a entender el propósito de Dios en nuestras vidas.
Debemos de entender por qué Dios nos puso aquí en la tierra, en este tiempo, para buscarlo y por qué nos alcanzó el Espíritu Santo. Así que, hermanos, es importante que entendamos que tener celo por lo bueno, no por lo malo, nos va a dar garantías en el reino de Dios. No tengas celo por lo malo. El celo por lo malo se llama envidia, maldad, egoísmo, desórdenes emocionales en nosotros. Así que, hermano, debemos de aprender que todos debemos de llegar a la meta como un atleta que ya supera muchos obstáculos, que ya ha tenido pruebas en su vida. Así que, hermanos, debemos de pelear por la corona de bendición que tenemos. Así como pelearon antes, ¿verdad? Los primeros cristianos soportaron las acostumbradas eh, acechanzas que tenían, los azotes, los látigos. Sufrieron mucho los primeros cristianos. Cuando los metían al Coliseo romano para ser devorados por los leones. Cristianos que fueron degollados, hermanos, perseguidos todos los días, se escondían, habiendo sido en ese tiempo el espectáculo para el mundo. Los exhibían. El cristiano antes era el espectáculo del mundo. Los castigaban por hablar la palabra de Dios. Eran el hazmerreír de todos los romanos, incluso a los de su propia tierra. Hermanos, nosotros no hemos peleado nada. No hemos logrado hacer cosas en el reino de Dios, como los primeros cristianos que tenían adversidades continuas, que tenían problemas, sufrimiento sobre sufrimiento. ¿Y qué se observa cuando lo que mencioné hace un rato, qué se observan en los espectáculos de los gladiadores en el Coliseo romano? ¿Qué se observaba? El que estaba abajo en la tierra sufría, el que estaba arriba en el público gozaba. Así hay mucha gente, hermanos, que nada más están como espectáculos, como espectadores, y por eso están juzga y critica a todos los que están haciendo la obra de Jesucristo. Y el que está luchando, el que está peleando, el que está ahí sufriendo en la tierra, son los que están pagando el precio, hermano. Por eso no cambiamos, porque nada más somos unos simples espectadores. Pero si estuviéramos ahora sí que en el dolor, en el sufrimiento, en la prueba, cambiaría nuestra manera de pensar, hermanos. Pero como todavía no hemos pagado un precio, por eso siempre no tenemos un celo por lo bueno, tenemos siempre un celo por lo malo. Yo te animo, hermanos, a que estemos delante de Dios, viviendo una vida llena de bendiciones, llena de oportunidades, llena de paz. Así que, hermanos, te vuelvo a mencionar, debemos de tener un celo por lo bueno, porque el que tiene celo por lo bueno tiene una identidad correcta con Cristo. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la bendición que tenemos. Ayúdanos, Señor, a tener celo por lo bueno, como dice tu palabra, Padre. Ayúdanos a ser sinceros contigo primero, mi Dios, para que aprendamos, Señor, a entender el por qué, Señor, tú nos has llamado, el por qué estamos, Señor, aquí, por qué estamos trabajando en tu reino. Y como acabamos de leer tu palabra, mi Dios, qué bueno es mostrar celo en lo bueno siempre.
no solamente cuando estoy presente en los problemas, sino cuando también hay necesidades y aflicciones en nuestras vidas, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que tengan un excelente fin de semana y que Dios los bendiga.